La lengua, como el río, siempre cambia, pero su cauce permanece. Estás en Si el río suena, agua lleva, agua lleva. Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Si el río suena, agua lleva. Este es un programa enfocado al fomento a la lectura, a la literatura, a las artes. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema interesantísimo para todos aquellos que sigan la novela negra y el cuento policíaco. Comenzamos. Hoy en la Ribera. El día de hoy nos acompaña Atzin Nieto. Él nace en Ciudad de México en 1991. Es escritor y especialista de novela negra y cuento policíaco. ¿Cómo estás, Atzin? Hola, muy bien, muchas gracias. Nos da mucho gusto de tenerte aquí el día de hoy. Vamos a hablar de cosas interesantísimas. Sin más, comencemos con el llamado. El llamado. Cuéntanos, Atzin, ¿cómo es que comenzaste tu trayectoria literaria? Bien, pues la escritura siempre estuvo como que la espinita ahí. Empecé a escribir de manera curiosa por tratar de arreglar un problema personal con una ex. Le escribí un cuento para que me perdonara, entonces después de eso pues como que lo tomé más en serio, ¿sabes? Y pues poco a poco creo que fue constancia, ¿no? Empezar a partir de esa experiencia, de que le escribí a ella, después empecé como que todos los días a tratar de escribir, ¿no? Me juntaba con muchos amigos en la universidad con la idea el sueño guajiro de volverse escritor, entonces como que cada semana teníamos un pequeño taller ahí improvisado en donde llevábamos nuestros textos, ¿no? De todo nos destrozábamos. Y ya después a conciencia, pues uno solo, después de leer algunos manuales y sobre todo de leer bastante, pues ya empiezas como que a visualizar qué es lo que quieres y hacia dónde vas, ¿no? Porque además un cuento tienes que tener como que todos los elementos, ¿no? Saber conciencia qué es lo que quieres, qué es lo que esperas. No es como una novela que te embarcas y que no sabes a qué destino vas a llegar en el cuento, sí tienes que saber de qué puerto sales y hacia qué puerto tienes que arribar, entonces... Vaya, aquí como que la escritura para mí fue primero algo emocional y ya después fue algo más, con más eso, ¿no? Con más sapiencia. ¿Y la lectura, Atzin? Pues la lectura siempre estuvo ahí, siempre fue como que mi bendición, la maldición. Le agradezco bastante a mis padres, tanto a mamá como a papá, porque tenían una biblioteca en la casa, entonces era de leer constantemente. Si querías ver las caricaturas Dragon Ball, tienes que leer. Recuerdo un episodio muy chistoso que me marcó bastante, la muerte de Krillin. Yo me perdí ese episodio porque no leí y mamá se enojó, entonces no me dejó ver la tele y al día siguiente todos los niños haciendo spoiler en muere Krillin, ¿no? Y así de ¿qué pasó? Y ahí aprendí que tenía que leer porque pues aprendí a leer en el kinder, no sé cuántos años tendría, 4 o 5 años. Y mamá, ese día llegamos, ella mientras se puso a lavar, estaba en el lavadero, me dio un periódico, La Jornada, y me dice, a ver, ponte a leer en voz alta, te quiero escuchar. Cuando llega papá en la noche, le dice mamá muy emocionada, ya sabe leer, ¿no? Tráele libros. Y mi papá pues andaba trabajando en Radio Educación en ese momento, entonces pasaba a Coyoacán al libro club, bueno, sí creo que era el libro club, al libro de las Abriolas, a esta biblioteca que está ahí en La Hija del Cuervo. Y me traía libros de infantiles, ahí conocí varios de los libros que en la actualidad me siguen acompañando y como que formaron parte de mi día con día. Y aunado a eso, tenía un amigo que sus papás también trabajaron en radio, Olín Buendía,
que cuando lo iba a visitar pues siempre estaba dormido porque el chavito se paraba muy temprano, entonces, y se dormía también muy temprano, a las 10 de la noche él ya estaba dormido y cuando yo llegaba, que acompañaba a mamá a tomar el café con sus amigas ahí y echar el chisme, la platicaba, pues me llevaba. Entonces yo lo que hacía era ir a su cuarto de él y me ponía a leer sus libros, ¿no? Le vigilaba el sueño mientras yo estaba leyendo, él seguía durmiendo y era como que muy interesante porque pues así también fue un acercamiento a la literatura. Claro. Y con el género policíaco, ¿cómo fue tu acercamiento como tal? Con el género policíaco, pues fue súper curioso, ¿sabes? Porque creo que siempre estuvo ahí, siempre uno nunca lo imaginé, sobre todo porque la biblioteca que después yo heredé y que ahora conservo y cuido bastante, al momento de hacer una inspección ya más a detalle, a conciencia, me encontré con un par de libros que para mí son como que fenomenales. Uno es El gran golpe de Dashiell Hammett y el otro es Tristezas de Vice City de Raymond Chandler, dos escritores noir o de novela negra súper increíbles, o sea, son los padres de la novela negra y casualmente estaban en la casa, ¿no? Y de uno sí me acuerdo que lo vi cuando papá lo compró, que habíamos ido al súper, entonces fue como que muy bonito, te digo, me marcó bastante y en su momento pues yo no sabía que eso era la novela negra, él nada más me había dicho ciertos adjetivos, que es novela de crimen, que hay violencia, sexo, sangre, disparos y que es una novela no para niños, entonces como que me motivó. Ya después, en su momento, la leí cuando me independicé de la casa, que estaba en un momento de soledad, de repente agarré y dije, pues vamos a leerla, y me hechizó, ¿no? Y aparte, y en su momento también estaba trabajando, en ese periodo estaba yo en una librería, y pues tenía mi jefe en turno, el área de no ficción de ahí de la librería, de una librería famosa en el sur de la ciudad, me recomendaba libros. Me dice, pues este está padre, ¿no? Ese te va a gustar. O ya leíste a fulano, a sultano. Y creo que todos los que me recomendó eran de novela policíaca. Y ya después en la universidad, pues poco a poco, ¿no? Trataba como que de buscar, a ver qué había, qué joyas estaban ahí perdidas. Y pues encontré bastantes. Qué interesante, Atzin. Y cuéntanos, ¿para ti qué es la escritura? Pues es un proceso de desahogo. Primero, sobre todo porque a mí me ha ayudado bastante en ciertas etapas, ¿no? Cuando estoy triste, cuando terminas una relación amorosa o incluso cuando empiezas, ¿no? También como que te gusta, a lo mejor nunca en su momento llegué a escribir poesías muy malas, tratando de enamorar a las chicas, pero para mí la literatura es como que una manera de abstraerme del mundo y de crear uno donde pues ocurran cosas que a ti te gustaría, o sea, como diría Kafka, ¿no? Escribo los libros que me gustaría leer y creo que para mí la escritura significa también eso, significa contar historias que me gustaría leer, ponerle finales felices a veces a cosas grises, ¿no? Como que dar vertientes. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto y hubiera hecho lo otro? Entonces, como que es una manera de desahogarte. ¿Y por qué te interesaste por la escritura del cuento policíaco? Pues fue casual, todo fue casualidad. El primer cuento policíaco que escribí, la protagonista es una de mis tías, tía Marta, y se llama La increíble y verdadera historia de las hamburguesas, de las especiales hamburguesas de Doña Marta. Y fue todo muy curioso, sobre todo porque había leído una historia similar, ¿no? En su momento en un libro de estos infantiles. Y me agradó y dije, pues vamos a ponerle como que el sabor mexicano, ¿no? El acento chilango. Y de repente se me hizo muy lúdico jugar con eso. Y dije, pues, ¿qué es lo que pasa después de tanto leer policíaco? Pues que terminas escribiendo policíaco. Es como que es algo ineludible, ¿no? Inevitable. Que después de tantas lecturas terminas como que contagiándote o contaminándote de esto. Y quieres hacerlo, quieres intentarlo. Y decir, pues va, a ver qué sale. Recuerdo algo que decía Ray Bradbury, que muchos lo conocen por sus cuentos y novelas de ciencia ficción, pero también tiene textos policíacos en donde él hace un prólogo que los explica y dice, pues a mí nunca me comparen con ellos, con Hammett o con Chandler, porque pues jamás voy a estar a la altura, pero lo hago como que un divertimento. O lo que decía también había otro escritor, Frederick Brown, que escribía policíaco porque pues era parte de su realidad, ¿sabes? De lo que él vivía, de lo que él sentía. Entonces como que
es algo que está en ti y que de repente sale. Y otro de los textos policíacos que escribí fue para una ex que de repente fue así súper sad también. No sé, es como que muy marcado. No quiero caer en el cliché ni nada, pero de repente me sentía como que enojado porque terminamos así, una ruptura así de la noche a la mañana. Y dije, te voy a escribir un cuento de despecho y de repente pues salió. Entonces son como que estados, ¿no? Claro. En el momento en el que uno se encuentre y también ya sea la película que hayas visto, la canción, no sé, son varias cosas lo que te alientan y uno va encontrando como que esa retroalimentación para plasmarlo en el papel. Sí, me imagino, Atzin. Y queridos radioescuchas, hemos estado aquí hablando de cuento policíaco, pero no hemos llegado al punto culminante, ¿no? De escuchar a Atzin Nieto, escuchar de viva voz sus cuentos. De viva voz. Se llama Mercy y dice que ¿por qué la maté? Vaya, habrá que ser de veras muy chato para no darse cuenta. La verdad no sé si estaba realmente enamorado o no. Tampoco sé si tuve un ataque de celos como todos creen. Solo hice lo que consideré que en esos casos se debía hacer. Ese día la llamé por la mañana y no me contestó. Y luego, para variar, el teléfono se tragó toda la morralla y por eso me tuve que ir caminando. Además, con esta lluvia que no se quita, pues peor tantito. Yo sabía que la culpa era mía, pero digo, solo fue una vez. Total, ya sabe que uno es hombre y tiene sus temporadas bajas o débiles y en ciertas partes de la vida. En esa ocasión me dejé llevar y sin querer me perdí en el camino. Aunque como dice mi compadre el gordo, si uno no se acuerda entonces nada pasó. Por otra parte, Mercy siempre estuvo al tanto de que yo andaba en malos pasos desde antes de conocerla, algo que en su momento no le importó, o al menos eso decía. Cuando la conocí fue por mera casualidad en un bar, ¿lo recuerda? El Insurgentes. Ándele, ese mero, solo que nosotros salimos por una de las puertas de emergencia. Así comenzó nuestra peculiar historia, llena de un sinfín de emociones y sobredosis de adrenalina. Éramos el equipo perfecto, algo así como el Bonnie and Clyde, pero en versión chilanga. ¿A poco no le gusta la poesía a Milik? ¿No le digo? Bueno, pues por todo eso nadie podía negarle ni una sonrisa. Yo nomás hacía el resto. Con ese ritmo, tarde o temprano, lo nuestro iba a terminar. Sobre todo porque ella quería una familia común y corriente con todo y bolillo. Fue en esas fechas cuando me sugirió la idea de tener un trabajo estable. De esos de 10 horas que tienen seguro, te dan vales de despensa, como unos de puntualidad que dicen ofrecer disque para tenerte contento, ¿no? Wow, Atzin. Qué honor escucharte, tener la oportunidad de escuchar a un autor con su propia voz y sobre todo este cuento que es especialmente simpático, risible, agradable. Este se llama El listón de tu pelo. Al despertar, la melancolía te golpea en la cara. Aún no han pasado más de 72 horas y la sigues idealizando. Tu cuerpo, acostumbrado a estar entre los brazos de una Eva madura, se tuvo que conformar con el recuerdo de aquel paraíso en ruinas. Estuviste pensando toda la mañana hasta que el calor se hizo insoportable. Después de lidiar con los fantasmas del pasado que se negaban a morir en tu interior, por fin tomaste esa última decisión. Sería la primera vez que harías algo así, pero si salía bien todo, habría valido la pena. La soledad nunca ha sido buena compañera, menos en un infierno como ese. La peor de todas las compañías posibles es una cabeza vacía de sentimientos y una pistola llena de ideas suicidas. Después de abandonar los sueños e ilusiones debajo de tu almohada, volteas y notas el vestido color sandía al lado de la cama. Se vuelve inevitable recordar qué era lo que más te gustaba de ella. Las noches sin luna, en la que la fosforescencia de su piel te hacía soñar y renacer en ese triángulo de las Bermudas. La conocías a la perfección, no te era ajeno cada rasgo de su cuerpo. Ahora solo quedan las palabras que dibujaban su sombra recostada en esos campos de plumas. Suspiras. El olor del café veracruzano emitido por la destartalada cafetera francesa esa fría mañana de agosto te hizo vislumbrar que había toda una red de posibilidades. Sin embargo, al final elegiste solo una. Quizá no la mejor, pero sí la más sensata,
la que en el fondo te hizo el hombre más feliz del mundo. Sonríes. No era casualidad que llevaras una vida cobrando en cheques y en la mayoría de tus trabajos como ghostwriter las empresas contrataban los servicios de un outsourcing con el fin de evadir impuestos. Por ende, conocía los horarios de cada uno de los bancos que existían en la ciudad. Algunos cerraban a las 4 en punto. Solo 2 extendían su jornada laboral hasta las 5 de la tarde. Debías llegar a las 4:30 para evitar sospechas o contratiempos. Casualmente en esa sucursal las veces que fuiste a cobrar nunca hubo guardia o policía cerca ni tampoco a la redonda. La única seguridad eran un par de cámaras colocadas encima de los cajeros, 4 distribuidas en las esquinas de la sala de espera y otras 3 empotradas en las 2 únicas ventanillas. Solo había una entrada que era la vez salida, de modo que eran pocas las opciones para que algo saliera mal. Piensas. Primero dudas y luego remueves el interior del cajón como si esperaras no encontrar esa reliquia familiar. La observas para segundos después incorporarla al mundo. Ese viejo revólver que debiste de haber vendido hace ya mucho tiempo, sobre todo porque ella te lo pidió unas veces hipando, otras en tono de reclamo. Que esa cosa solo traería penas y desgracias hasta que una tarde, después de hacer el amor y terminar en sus labios, te contó que su padre se había volado la cabeza un día antes de su 13º cumpleaños. Le prometiste que a la mañana siguiente, antes de irte a trabajar, lo llevarías a una casa de empeño y asunto arreglado. Aunque fue otra más de tus acostumbradas mentiras de escritor, ella siempre creyó en ti. Giras el tambor vacío, como si de una ruleta se tratase, y sin esperar apuestas todo al 27 rojo. Antes de colocar los 6 tiros, no necesitarás todos. En el mejor de los casos, apuntas. Reitero que es un honor escuchar a los autores en su voz propia. Es un privilegio escucharlos. Y les recuerdo que podemos encontrar los textos de Atsi Nieto en la web para que sigan su trayectoria y tengan el placer de leer sus cuentos extraordinarios. Ahora yo quisiera que habláramos de los libros para todos. Libros para todos. Atzin, cuéntanos, ¿cuáles son los libros que te han marcado? Bien, son bastantes, ¿no? Uno en especial que marcó mucho fue El largo adiós de Raymond Chandler. Fue una novela que encontré en una librería de viejo y que para mí significó mucho, sobre todo por el momento en el que estaba pasando. Y ahí fue donde conocí al famoso Philip Marlowe, un detective increíble, entrañable, creo que mucho mejor que el Sherlock Holmes, en mi caso en particular. Pero Chandler es uno de los escritores. Ese libro en particular para mí dejó una huella imborrable. Otro de ellos ha sido Buffo y Spalanzani, de Rubén Fonseca, un crack. Es para mí el escritor vivo más consagrado de América Latina, el mejor escritor vivo de América Latina de policíaco en la actualidad. No creo yo que exista otro escritor de tal envergadura, o sea, por donde se quiera ver es un escritor, tiene tanto en cuento como en novela, ¿no? Tiene de las dos, y esta de Buffo y Spalanzani, que acá llegó a México como Pasado Negro y después Cali Arena, en Pasado Negro como en Sex Barral y Buffo y Spalanzani en Cali Arena. Es una novela que a mí me gustó mucho, igual es policíaca, una novela importante. Y otra que también para mí es como que muy emblemática, muy y difícil de olvidar, sería Yo recibiría las peores noticias de tus lindos labios, de otro escritor brasileño que se llama Marshall Aquino, que es una gran novela de amor, que tiene suspensos. Es un escritor de policíaco también, digo de mencionarlo, pero esta novela pues maneja el suspense de tal manera, porque es una historia en la que, desde el título, ¿no? O sea, es un título bastante largo, pero es increíble. O sea, es una historia de amor y creo que es una de las mejores historias, muy bien contadas, muy bien logradas, que a mí me voló, ¿no? Así como ya sea una novela de Friedrich Dürrenmatt, ¿no? Requiem por la novela policíaca, que también es otra novela, o El crimen del padre Amaro, que ya saliendo un poquito del policial, creo que es una de las novelas que para mí es un referente, que tiene páginas muy perfectamente escritas, así que dices, wow, ¿qué es esto? Este juego de poder entre Amaro y la chica es
fenomenal, a mí me encantó. Y otra policíaca es Mi pistola es veloz de Mike Spallani, que es la segunda de este detective Mike Hammer, que a mí me encantó, ¿no? Sobre todo por la trama. El detective se conoce una prostituta, una chica que le ayuda, le da dinero, y después la mujer aparece muerta a los 3 días, y él se obsesiona por saber por qué la mataron, ¿no? Pues que era una chica cualquiera, ¿no? Era un dato más, una cifra, pero trata de saber qué pasó. Entonces se va metiendo en una vorágine que lo va absorbiendo, muy interesante, y es una novela que está muy bien contada, está muy bien trabajada, no sé, tiene todos los elementos que a mí me gustan, ¿no? Que a lo mejor que es como que el estereotipo, pero vaya, son creo que estas novelas que en lo particular siempre han marcado un antes y un después. Y bueno, para terminar, pues Viernes 13 de David Goodies, Como hoy viernes 13. como hoy Viernes 13, Viernes Negro, que es una gran novela también. Creo yo que es parte importante de mi formación como lector, sobre todo de lector de policíaco. Son de las novelas que te podría decirte que se me vienen a la mente, que para mí son parte, que siempre vuelvo a ellas, ¿sabes? Que siempre hay algo que te hace regresar, y que casi te sabes el inicio de memoria o el final. Claro, y yo coincido enteramente contigo, Atsin. Debemos de leer a todos estos autores. El crimen del padre Amaro a mí también me encanta. Léanlo, dense esa oportunidad de leer estos autores que mencionó aquí nuestro queridísimo Atsin Nieto, porque vale la pena. Y bien, fue un placer tenerte aquí, Atsin. Nos dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros. ¿Algunas últimas palabras para nuestro auditorio? No, muchas gracias por la invitación a todos ustedes, gracias por esta oportunidad. Y pues nada, sobre todo que lean, ¿no? Creo yo que es muy importante. Sí es a veces un poco problemático, sobre todo porque de repente que viene la serie o que pasan X o por Y, pero creo que la lectura es un hábito muy, muy rico, muy enriquecedor, y que conoces cosas, mundos, personas, tradiciones que, vaya, que a lo mejor una serie o un video no pueden estar, una película no pueden estar ahí. Entonces, pues el mejor consejo para todos es que lean, ¿no? Independientemente si es novela negra, blanca, rosa, la que quieran, lean, lean. ¿no? Siempre hay algo bueno detrás de ese libro. Sí, claro. Y bien, con esto llegamos al final de nuestro programa. Les recuerdo que este programa es una colaboración de Gest Radio con la revista literaria Taller Igitur y la revista Delirio. También les recuerdo nuestras redes sociales. Síganos como de Gest Media, como de Gest Educativa, y también en de Gest Media en vivo como http degestmedia.din.dns.tv /estudia. Y síganos sintonizándonos. Seguiremos aquí hablando de literatura, de arte y de muchas otras cosillas. Yo soy Xochipili Hernández. Les recuerdo que de Gest Radio es tu radio. Hasta la próxima. Ay, Chihuahua. Hola, ¿qué tal? Soy Topollillo y quiero desearte una feliz Navidad y un año nuevo maravilloso. Ya sabes, estamos transmitiendo en Gest Radio, que es tu radio, mi radio, la radio del otro. Y feliz Navidad. Chihuahua.